Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, sede Piura, y estamos desarrollando un trabajo de investigación titulado Regímenes Especiales y Tributación Sectorial, en el que analizaremos cómo funcionan los regímenes tributarios diferenciados en el Perú y los problemas que generan en la práctica para los contribuyentes y la administración tributaria. En esta oportunidad nos complace y es un honor contar con la presencia de Heidi Catherine Escobar Farfán, quien es titulada de la carrera profesional de Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Piura, UDEP, y nos gustaría conocer su punto de vista como especialista, ya que su experiencia aportará mucho a nuestra investigación conforme se vayan desarrollando las preguntas que tenemos preparadas para ella. Buenas tardes, Heidi. Buenas tardes, estimados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poderme reunir con ustedes para ayudarlos en los temas correspondientes y también comunicarles que como gerente de la empresa Escobar Asociados, a quien represento, ahorita me estoy conectando mediante la web de la empresa, debido a que sí estoy regularizando un tema de los horarios. Por esa razón es que no se ha podido conectar en la cámara web. Pero sí estoy aquí presente para poderlos ayudar en lo que corresponde. Muchas gracias, Heidi. Sin más preámbulo, damos inicio a las preguntas. Pregunta número 1, Heidi, desde su experiencia, cuando una empresa es excluida de oficio de un régimen simplificado como el RER o el RMT y es trasladada al régimen general, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta? ¿Y de qué forma esto puede afectar a la seguridad jurídica del contribuyente? En principio, cuando por temas de oficio se les excluyen a los contribuyentes del régimen especial de renta o el régimen MIPE tributario y se les asigna directamente al régimen general, esto tiene una implicancia muy amplia, principalmente en el tema laboral. ¿Por qué razón? Porque los costos laborales aumentan considerablemente. El régimen tributario general es el régimen más costoso para los contribuyentes que se tienen actual formales, como se indica. Entonces, su planilla va a ser un costo completo. Se van a tener que entregar sus gratificaciones completas, su CTS completa, lo cual en el régimen MIPE no era así, porque el régimen MIPE te permite el pago de la gratificación y la CTS, la mitad de un sueldo y la mitad de la CTS dividido en 2 depósitos al año. Aparte de eso, los costos también son más altos en el tema contable y tributario. ¿Por qué razón? Porque lleva una contabilidad completa. El régimen general te exige la contabilidad completa, lo cual en el régimen MIPE puedes tener, de acuerdo a tus ingresos, un porcentaje de libros contables a presentar, libro diario simplificado o libro registro de compras y ventas. En cambio, en el régimen general te piden todos los libros, por ende el costo de la contabilidad también aumenta. ¿Cómo se ven perjudicados los clientes o contribuyentes en este caso? Pues de una manera muy, como se dice, un amplio costo, si lo vemos por el tema tributario, si lo vemos por el tema laboral. Aparte, hay que considerar que las empresas que superan los 1.700 UITs son las que netamente pasan al régimen general. Entonces, estamos hablando, considerando de mayores a 1.900.000, considerando con UIT actual de 5.500, y no todas las empresas facturan eso en lo que corresponde. Entonces, las MIPE, en un año pueden facturar menos de ese importe y no tendrían por qué estar asociándose al régimen general por temas de oficio. Por ende, por el aspecto que se vea, siempre va a haber un tema de un costo muy alto, tanto tributario, tanto contable y tanto laboral, para el contribuyente. Muchas gracias por su respuesta. Como segunda pregunta tenemos, ¿existe la práctica de dividir una empresa en varias personas jurídicas para mantenerse dentro de los límites del régimen MIPE tributario y reducir la carga? En su opinión, ¿cuenta hoy la SUNAT con las herramientas suficientes para detectar y combatir estas prácticas o aún existen vacíos normativos que las facilitan? Actualmente estas prácticas sí son consideradas. Por nuestra amplia experiencia que tenemos no solamente en el tema contable, tributario, sino también financiero, nuestra empresa sí ha podido considerar prácticas que se han dado en casos específicos, los cuales tiene muy limitado el tema de poder identificar cuando un contribuyente hace la generación de diferentes RUC para poder distribuir su renta o sus tributos de manera proporcional y no puedan tener que pagar altos estándares o costos en el tema tributario. Entonces, la SUNAT tiene muy limitado aún a la fecha, no puede, como se dice, identificar porque los RUC a veces los colocan como activos, los manejan por un año, los generan como actividades y luego a veces independientemente los suspenden, los dan de baja, entonces ya no tiene cómo identificar este detalle. De estas prácticas que sí se realizan en presencia, básicamente son cuando son cadenas de, por ejemplo, restaurantes o de temas de constructoras. En esos ámbitos que se hacen se generan varios RUC. Perfecto, muchas gracias. Tercera pregunta. Sectores como la minería, los hidrocarburos y la agroexportación cuentan con beneficios tributarios especiales, ya sea tasas reducidas, convenios de estabilidad tributaria, entre otros. ¿En qué momento considera usted que estos beneficios dejan de tener una justificación constitucional válida y se convierten
en privilegios que afectan la igualdad tributaria y la capacidad contributiva. En principio, estos sectores, como son la minería, en el tema también de hidrocarburos y en el tema de lo que es agroexportación, tenemos la evolución del IGB, a veces también en el tema de los hidrocarburos, que son el tema de las percepciones. Entonces, si bien es cierto, sí son beneficios que brinda la entidad tributaria, que es la SUNAT, pero últimamente están siendo muy rígidos en dar estos beneficios tributarios. Es decir, antes estaríamos considerando del año 2020 al 2022 para atrás, sí solicitábamos estos beneficios y la SUNAT no hacía muchos requerimientos, pero de ahora en adelante, después de cuando ya se han hecho las actualizaciones correspondientes de las bases de SUNAT, están siendo más rígidos en el tema de los beneficios tributarios. Es decir, si tú solicitas la devolución del IGB, pues te solicitan que tengas tus libros contables al día, tu contabilidad ok, tus facturas correspondientes debidamente sustentadas, tus gastos. En los hidrocarburos, pues son temas también específicos para revolución de percepciones, de lo que son detracciones, en el tema de minería, todo, te especifican netamente que tu contabilidad esté al día y tus libros contables, tus libros electrónicos, todo esté conforme, bajo una fiscalización correspondiente. Ya no te dan el ok directamente como antes. Entonces, estos beneficios tributarios no netamente se convierten, como se dice, en facilidades para los contribuyentes, sino que exige la normativa tributaria ahora, desde el año pasado, 2025 en adelante, está siendo más exigente. Por eso, si bien es cierto, son beneficios, pero también implica que el contribuyente tiene que estar, como se dice, en orden total de su contabilidad, porque de lo contrario sus gastos van a ser no aceptados y por ende pueden colocar o aplicar multas, la SUNAT, o por correspondiente solicitar no les aplican la solicitud de la devolución correspondiente a lo que están especificando en su momento. Por esa razón, sí, bien es cierto, son beneficios, pero están siendo más exigibles los requisitos desde el año pasado, 2025 en adelante. Para los otros contribuyentes no es que se vuelven, como se dice, algo como facilidades, ¿no? Porque los otros contribuyentes, si bien es cierto, a veces no tienen estas facilidades, pero no son tan auditados, como se dice, o supervisados por la SUNAT, porque no solicitan esas devoluciones, por ende pueden manejar sus tiempos en el tema de libros electrónicos y libros contables. Esa es la diferencia del año pasado en adelante, porque sí para años para atrás del 2022, bueno, había estas facilidades se convertían en beneficios que prácticamente los otros no tenían y nomás procedía la SUNAT, pero ahora la SUNAT sí está siendo mucho más exigente en lo que corresponde. Muchas gracias. Como cuarta y última pregunta tenemos, considerando los problemas que hemos conversado, ¿qué cambios concretos considera usted que deberían hacerse al sistema tributario peruano para que sea más equitativo, más fácil de cumplir y que realmente incentive la formalización para las micro y pequeñas empresas? Bueno, actualmente el sistema tributario no está beneficiando a los microempresarios, sin considerar que prácticamente el 90% de todo el rubro económico está depositado básicamente en las MIPES. Entonces, considero, con la experiencia que tenemos, porque también nosotros llevamos asesorías a empresas, micro y pequeñas empresas, los microempresarios actualmente no están siendo bien vistos o bien considerados por el régimen tributario y el Estado. En consecuencia, están colocando SUNAT mayores trabas y la informalidad está creciendo en el Perú. Esto significa que a pesar que el PBI se mueve directamente con los ingresos de las microempresas, el Estado no está favoreciendo al microempresario. Al contrario, está colocando trabas como formalidades o específicos en regímenes que básicamente exigen mucho en el tema de lo que son formalidad, documentación y todo lo que corresponde a los trámites administrativos que limitan y que desfavorecen al microempresario y por ende invita o impulsa la informalidad. Aparte de eso, la SUNAT también le da un poco más de beneficios a los grandes contribuyentes que están en el régimen general, los cuales considero deberían ser más fiscalizados que los que están en el régimen MIPE, porque los microempresarios son aquellos que están en formación, están en crecimiento y deben de seguir un proceso para que sus costos tributarios y sus costos laborales no sean tan altos como el régimen general, porque sus ventas están en crecimiento y por ende ellos están viendo presupuestos proyectados. Y la SUNAT debe tener un poco más de consideraciones en el tema de la aplicación de los tributos y las tasas correspondientes para que pueda dividir el régimen general y el régimen MIPE y ser más estricto con el régimen general. Y mientras el régimen MIPE va alcanzando prácticamente un proceso de mayor de 3 a 5 años de que se establecen los contribuyentes y puedan tener estabilidad económica. Porque muchos empresarios, microempresarios al segundo o tercer año ya están prácticamente informalizando su negocio porque los límites tributarios no les apoyan. Entonces ingresa la informalidad y por ende Perú tampoco va a crecer. Entonces hay que ver esas normativas que estén bien discrecionadas en cada uno de los sectores tributarios. Muchas gracias por su respuesta. Hemos concluido con las preguntas. Le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó y la disposición por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Sus aportes son realmente útiles para enriquecer nuestra investigación y entender cómo funciona el sistema tributario en la práctica. Ok, estimado, muchas gracias también y siempre estamos para ayudarlos en el tema y ver el tema pues de la experiencia, porque la práctica a veces disgrega mucho de la teoría. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso y tomarlo en sus investigaciones.
Sí, muchas gracias también a ustedes.